Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Fugli, soy musicóloga y en esta ocasión tengo el honor de estar aquí presentando esta cápsula con la grabación de dos ciclos de Lied de la compositora chilena Leni Alexander. Antes que nada, agradezco mucho a Catalina Arriola y a Cristina Lara por la invitación. Ellas dos son las cantantes que junto a Leonora Letelier, pianista, grabaron estos dos ciclos de Lied. Este proyecto tiene un gran valor de rescate patrimonial, ya que estos dos ciclos se encontraban en forma de manuscrito en la Biblioteca Nacional y estos manuscritos se tomaron entonces para ser vueltos a hacer sonar después de muchos años de estar guardados, así que esperamos que esto se siga haciendo para que sigamos sorprendiéndonos conociendo nuevas obras de Leni Alexander. Mi misión consiste en hablarles a ustedes brevemente de la vida de Leni Alexander, contextualizándolas con su composición de este ciclo de vida. Leni Alexander nació en 1924 en Breslau, una ciudad que en ese momento era alemana. Su infancia la vivió en Hamburgo y en 1939, cuando tenía 15 años de edad, ella emigró con su familia a Chile, ya que su familia era de origen judío, y se vieron afectados por la persecución de los judíos producida en el nazismo. Leni entonces llega a Chile, pero se desenvuelve en un ambiente musical donde había músicos chilenos y también emigrantes de países europeos como ella. Su mamá, Ilse Pollack, era cantante lírica y fue profesora de muchos cantantes en ese entonces en Chile. Ella toma clases de piano con Rudy Lehmann, otro emigrante de Europa en ese tiempo, toma clases de cello con Hans Lübbe, y luego pasa a ser alumna de composición de Fred Fokke, compositor holandés, que llega a Chile el año 47, es decir, en la posguerra. Fokke, a su vez, estaba casado con una cantante lírica que había desarrollado una carrera bastante interesante en Europa, Ria Fokke, y él mismo, aparte de compositor, era pianista y era un muy experimentado pianista acompañante de cantantes. Entonces, Leni Alexander, que toma clases particulares con Fokke al menos entre el año 49 y el año 53, que coincide con la composición de los dos ciclos del Lied que estamos presentando, aprende de Fokke tanto desde el punto de vista del compositor como también él daba muchos ejemplos al piano, lo que es la tradición del Lied alemán, no solo del siglo XX, sino que de Schubert, de Hugo Wolf, toda la tradición romántica, hasta llegar a lo que es la segunda escuela de Viena. Aquí es importante mencionar que Fokke había sido alumno en Viena de Anton Webern, uno de los representantes de la segunda escuela de Viena, que se conoce por el uso de la tonalidad libre vinculada al expresionismo alemán, pero también principalmente la dodecafonía, que fue un sistema ideado sobre todo por Arnold Schoenberg, del cual a su vez Webern fue alumno. Entonces Fokke a su vez es un alumno de Webern que a sus alumnos les trae esta herencia de la tonalidad libre y la dodecafonía. Los ciclos de Leni Alexander reflejan esa experiencia de su maestro y ese interés en esa tradición. El ciclo Tres cantos líricos está fechado en la partitura en 1949. Este es un ciclo bajo poemas de Rainer Maria Rilke, poeta alemán, y uno ve un lenguaje muy vinculado a lo que sería la tonalidad libre y el expresionismo alemán. Es decir, se parte de la base de que el poema, de una serie de imágenes que con su imaginación sonora la compositora transporta en imágenes musicales. Ella usa una alternancia muy frecuente de la métrica, de elementos rítmicos, de tipos de acentuación, de articulación, logrando construir pequeñas miniaturas muy cuidadas de gran expresividad. A mí me parece muy interesante que, siendo esta una obra temprana, una obra del año 49, es decir, cuando ella llevaba poco tiempo componiendo, ella ya estuviera desplegando una gran originalidad en su forma de componer. Esta obra tenemos noticias de un estreno por Fokke y su mujer Ria Fokke el año 54, sin desmedro de lo cual podría aparecer alguna interpretación anterior.
Por su parte, el ciclo Impressions está datado en el manuscrito del año 53. Es un ciclo sobre poemas de Oscar Wilde, cantados en inglés. Y en este caso el estreno fue hecho por Foky Clara Oyuela el año 54 en la serie de conciertos de la Asociación Nacional de Compositores. Estos líderes cantados en inglés, uno ve el paso de esos 4 años entre el primer ciclo y el segundo, donde Leni Alexander expande las posibilidades del total cromático sin incluir en un uso de la serie como muy sistemático, sino que más bien obedeciendo sus necesidades expresivas en el uso del total cromático. Ella sigue complejizando el tratamiento rítmico y algo que es muy interesante es que el piano se le da ya mucho más espacio para cantar, para dialogar junto con el texto. Como les decía, es muy rescatable y es muy interesante que surjan proyectos de rescate como este. Si tuviéramos que seguir hablando de Leni Alexander, podríamos hablar del despliegue de su carrera internacional también posterior a la composición de estos leads. Ella, después de estos estrenos, se perfeccionó un año en Francia, tomó clases en Italia con Bruno Maderna. A fines de la década del 60 volvió a Francia ya por una estadía mucho más larga, donde tuvo muchos vínculos también con Colonia en Alemania, y muchos de los estrenos de sus obras de cámara, sinfónicas, radioteatros experimentales se hicieron en Chile, en Francia, en Alemania y también en otros países. Por eso tenemos todavía mucho que aprender de su obra, de su trayectoria, también de su pensamiento social y políticamente comprometida, sus recuerdos del Holocausto, de los sucesos políticos recientes chilenos, etcétera. Yo de verdad felicito este proyecto que nos ayuda a conocer a la Leni Alexander temprana y espero que les parezcan tan interesantes como me parecen a mí estos 2 ciclos de libro.
ich meine Seele halten, da sie nicht an eine Welt. Wie soll ich sie wenden, niemand hilft zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte sie bei irgendwas verwarnen im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, denn ich weiß nicht, wie die Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, mit uns zusammen, wie ein Bogenstrich, die uns beizeigen, eine Stimme zieht. Aus welches Instrument sie Winde spricht. Und welche Geiger hat uns in der Hand? Was ist es nicht? Mit seinem Glauben und die Furcht hat geschweigende Flucht. In welche die Hände enden. The Thames nocturno blue and cold, changed to a harmony in grain. A barge with open colored hay drum.
with hearts so grey, though to the wind is out of tune. It's like a weaver leaf, the man has blown across the stormy bay. Edged clear upon the bellied sand lies a black boat. A sailor boy thunders aboard in careless joy, with the flag facing gleaming hand, and overhead the curlews cry. While through the dusky upland grass the young brown floated reapers pass, like silhouettes against the sky. To out of senses there is peace, a dreamy peace on either hand. Deep silence in the shadowy land. Deep silence where the shadow cease. Save for a cry that echoes from Savannah. Disconsolate, a corncrake calling to its mate. The answer from the misty hill, and suddenly the moon with closer signal from the lighting skies, and to her song the harbor rise, wrapped in a veil of yellow gauze. Muy buenas tardes a todos. Estamos acá reunidos en el conversatorio sobre la vida y obra de Leni Alexander y también el análisis de los ciclos Impressions y Tres cantos líricos. Estamos aquí Cristina Lara, mezzosoprano, yo misma, Caterina Arriola, soprano, la pianista Leonora Letelier, la directora orquestal Ninochka Medel, la compositora Valeria Valle, el compositor Andreas Bodenhofer, la musicóloga Daniela Fuglie y también la archivera musical Cecilia Astudillo. Cristina, cuéntanos. Vamos a dar inicio ahora comentando cómo hemos encontrado este tesoro maravilloso de estos dos ciclos, Impressions y Tres cantos líricos,
cómo llegó a nosotras, cuál fue la motivación, desde dónde llegó a nuestras manos. Le vamos a dar la bienvenida a la señora Cecilia, que nos va a contar un poco de cómo llegaron estas obras a sus manos y así también a las nuestras. Y muchas gracias. Gracias por la invitación. En el archivo de música nosotros contamos con el fondo Leni Alexander. Este fue donado en un gesto muy importante por la familia de Leni, de la cual perdón, estamos en estos momentos con Andreas Bodenhofer, uno de los gestores de esta donación. Esto fue el 2011 y llegó en un excelente estado. Las partituras son los manuscritos y algunos otros documentos, y esto se empieza a tratar y trabajar, se catalogó, se organizó para poner a disposición de la gente en forma gratuita, y también para brindar la posibilidad de que músicos pudieran empezar a interpretar esta obra y empezar a darla a conocer aquí en Chile, que era un lugar donde estaba en deuda. Y para esto, si me lo permiten, voy a mostrar el avance que nosotros hemos realizado. Nosotros hemos recibido pasantías de estudiantes que han trabajado en el fondo de Leni Alexander. Este es producto de una estudiante de ilustración, Constanza Arenas, que conoció y se encantó con Leni Alexander y nos hizo un cómic para poder difundir. Nosotros, aparte de esta difusión que hicimos entre la gente que no era músico, tenemos una ficha especial que se ve en detalle, donde se va contando el origen de la obra, que llegó, cómo llegó, el estado en que llegó. Hay una especie de inventario, y a este material es que acceden los investigadores y también acceden los músicos. En este sentido fue que Caterina Riola, cuando estaba estudiando canto, conversó con nosotros para hacer también ella una pasantía en el archivo de música, y una vez completados sus estudios, ella pudo llegar al archivo y poder tomar contacto ya con el material en sí. En este descubrimiento, ella empezó a trabajar con todo el material de Leni, y se encantó precisamente cuando encontró esta obra, que no era instrumental, era un ciclo de Lieder, eran otras obras vocales y también un radioteatro. Entonces ella, desde su quehacer como cantante, pudo trabajar esta obra para enriquecer las bases de datos, porque nosotros teníamos que en el catálogo decía el nombre de la obra y decía canto, y solo eso. Entonces, Catherine, los voy a dejar ahora con ella para que pueda explicar cómo fue este proceso. Claro, para mí fue un proceso muy bonito, muy enriquecedor a nivel personal. Siempre he tenido la inquietud de la música chilena y me asombraba el hecho de que el catálogo de Leni Alexander es muy vasto, tiene obras para muchos instrumentos. Precisamente no estaban detallados estos ciclos para música vocal, solamente decía canto, no decía mezzo soprano, no decía voz aguda, solo decía canto. Entonces, esto representaba quizá un impedimento para las personas que fueran a buscar algún tipo de repertorio. Y también yo tenía esta inquietud personal de su obra, que, o sea, existen pocas grabaciones, existe poca difusión, y yo veía que estos ciclos de música vocal
podían ser interpretados y no estaban siendo difundidos. Entonces, vi en mi caso, como intérprete, que podía llegar a cantar Impressions, y también me contacté con Cristina Lara, con la mezzosoprano, con la que hemos trabajado hace muchos años, y le mostré este ciclo, 3 cantos líricos, junto con otras obras vocales, y le dije si quería asumir este desafío, y para nosotras ha sido como muy enriquecedor realmente poder llegar a interpretar y a grabar esta música. Cristina, cuéntanos ahí, tu experiencia. Ha sido súper importante descubrir, o sea, ya tener el manuscrito, verlo, como descubrir un tesoro. Eso fue como lo que yo sentí cuando tuve esta partitura. Y que no haya registro alguno de ellos, como de verdad hacer una investigación a fondo donde no tenemos una percepción de cómo suena la obra en su totalidad, ir imaginando también muchas cosas. Y ya al momento de interpretarla, descubrir que este lenguaje, que si bien es una obra de 1949, todavía sigue siendo un lenguaje sumamente nuevo. Uno lo escucha y su música sigue siendo como muy lejana, a pesar de que no debería ser todavía. Entonces, para mí, ese punto ha sido súper importante, aparte de tener un registro de estas obras, de este periodo. Es muy, muy, muy interesante, me siento muy afortunada también de poder hacerlo. La verdad es que es muy, muy enriquecedor hacer un aporte también al patrimonio cultural musical, que es súper importante rescatar una figura tan grande como Leni Alexander, una mujer súper influyente en estos tiempos, que tuvo mucha generosidad todo el tiempo, también desde lo social, que es un rol no menor, creo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. La verdad es que nos gustaría ahora poder analizar, que nos comentara tal vez Daniela sobre el lenguaje de estos ciclos. ¿Qué cosas nos podrías decir sobre nuestras interpretaciones? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este conversatorio. La verdad, siempre es una alegría muy grande para los investigadores que investigamos sobre la música, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, cuando los intérpretes hacen un esfuerzo tan grande de desempolvar los manuscritos, estudiarlos e interpretarlos, porque es algo que lamentablemente se hace menos de lo que uno quisiera, y uno ve aquí en este conversatorio todos los actores que tienen que estar involucrados para que esto resulte. Necesitamos a la archivera, o primero a la familia que se preocupe de conservar, ordenar y donar el material, la archivera que lo preserve, la gente que haga la inventarización, los intérpretes para que ahí recién lleguen a la obra. Y bueno, después de todo eso, digamos, en algún momento también los musicólogos estamos dialogando con todo este proceso de creación e interpretación. En este caso, estos ciclos son interesantes porque son representantes de la obra temprana de Leni Alexander. Yo diría que de las grabaciones que hay, conocemos más bien a la Leni Alexander del periodo como más maduro, por así decirlo. Yo misma trabajé, hice un artículo sobre los Hörspiele, los radioteatros para escuchar, que son muy interesantes también, pero estos dos ciclos pertenecen al periodo de ella joven. Si nació el 24, si pensamos que el ciclo Tres cantos líricos, por lo que estábamos conversando tras bambalinas, al parecer es del año 49, estamos hablando de una compositora que tenía 25 años de edad. Creo que hice bien el cálculo. Luego el segundo ciclo es del año 53, solo 4 años después, entonces es una Leni bastante joven y que hasta este momento había estado estudiando composición de manera particular con Fred Foke. Fred Foke fue un compositor que llegó a Chile, justo llega y yo creo que casi enseguida se conocen. Él venía llegando de Europa y con toda la tradición de la música tonal libre, dodecafónica en parte, pero además él estaba casado con una muy importante
cantante contralto, Ria Foke, que había hecho una carrera fantástica, había cantado en Bayreuth, ópera wagneriana, pero bueno, cantar ópera wagneriana en Bayreuth, justo cuando parte el nazismo, es un tema bastante complejo, digamos. Entonces, en algún momento esa carrera se ve interrumpida. Y claro, en realidad ella era la gran estrella de la pareja y Foke trabajó muchísimo como pianista acompañante, tanto de ella como de otros cantantes. Entonces era alguien que sabía muchísimo de Lied. Entonces no es raro que a sus estudiantes de composición les haya enseñado mucho de Lied. Todos sus estudiantes recuerdan en los testimonios que tenemos que estudiaban no solo música del siglo XX, estudiaban los ciclos de Hugo Wolf, de Schubert, etcétera, etcétera, y uno ve la verdad en estos dos ciclos de Leni un conocimiento muy acabado de lo que es el Lied, pensando en la idea como originaria del Lied, que es una unión intrínseca entre texto y música. O sea, uno ve que Leni toma este poema, esta miniatura. Para mí el Lied siempre me gusta esta idea de pensarlo como una miniatura. Son obras cortas, ¿verdad? Y es como que ella toma este poema con cariño, digamos, y lo estudia como que estuviera viéndolo por el telescopio y piensa cómo ella le va a dar su lectura musical con mucho cuidado. Entonces, eso se ve reflejado, encuentro, en estos dos ciclos. El primero, claro, viene bien del lenguaje atonal libre, expresionista, que también es el lenguaje que más cultivaba no solo ella, sino que en general este círculo que se forma en Chile en torno a Foke. Y claro, son poemas bastante románticos de Rainer Maria Rilke, donde uno también ve esta doble herencia cultural de ella como chilena, pero a la vez como emigrante llegada, huyendo del nazismo desde Hamburgo no tantos años antes. O sea, ella llega el 39 a Chile, llevaba 10 años en Chile cuando compuso este primer ciclo. Entonces, digamos que es una Leni que también vivió su primera experiencia musical en un ambiente muy de los inmigrantes. O sea, con Foke hablaban en alemán, el círculo de los que tocaban música, había muchos otros exiliados. Uno ve que ella era amiga de otros exiliados que habían llegado de su misma generación. Entonces ella vive, yo creo, como entre culturas que existían al mismo tiempo en Chile. Nosotros a veces cuando hablamos de música chilena nos olvidamos la multiculturalidad que puede encerrar el concepto de la música chilena, y especialmente en este periodo de la posguerra, donde había muchos inmigrantes dando vuelta en el ambiente de la música docta. Luego el segundo ciclo, que es del año 53, yo ya lo veo de una Leni que como más madura, que ya saca mucho contraste, mucho color. A mí me da la impresión de que ahí ella ya está más como separada de su maestro Foke y está sacando un lenguaje que es muy rico en contraste. A mí realmente me impresionaron, me gustaron mucho los ciclos, pero también uno ve ese proceso. Y por último, estuve revisando un poco los años de los estrenos, y claro, es el mundo de Foke. O sea, el primero, al parecer, fue estrenado por Ria Foke, con Foke al piano, y el segundo fue estrenado por Clara Oyuela, que era la gran maestra de canto en la Universidad de Chile, y también al piano acompañada por Foke en estos conciertos que organizaba la Asociación Nacional de Compositores en el Hotel Carrera, Salón Sur del Hotel Carrera por ese entonces. Entonces, digamos que son obras que surgen en este ambiente de la música de cámara, de un perfil más vanguardista que se daba en ese momento, y donde, como les digo, la presencia de inmigrantes, y especialmente de habla alemana, era muy fuerte. Dialogaba mucho con otras cosas que estaban pasando en la música chilena de ese entonces. Muchas gracias. Valeria, ¿a ti te gustaría continuar con este análisis sobre lo que dijo Daniela? Sí, o sea, me parece muy interesante, primero que todo, el rescate que han hecho ustedes, porque las obras de compositoras chilenas no han tenido la difusión que requieren. Y son obras importantes para el estudio de la historia de la creación musical en nuestro país,
de entender también las estéticas, precisamente lo que hablaba Daniel, las formas de entender la composición, cómo fue cambiando el lenguaje musical en nuestro país, sobre todo con la llegada de Frei Folke, que fue como un personaje iconográfico de la vanguardia. Y claro, Lenny Alexander tiene la posibilidad de estudiar con él, y como que se habla de todos los otros compositores que tuvieron la oportunidad de estudiar, pero no de Lenny. Y a mí siempre me sorprendió mucho eso, que la importancia que tuvo Lenny de ser como una alumna directa no tuviera la misma relevancia que la de otros que también tuvieron la oportunidad de estudiar con el maestro. Y yo creo que ahí también se rescata mucho porque el hecho de que ella haya estudiado con él representa también una necesidad de Lenny de buscar en los recursos musicales una nueva aventura sonora, un nuevo imaginario sonoro que ya no calzaba con lo que en ese momento se podía encontrar, por lo menos en nuestro país. Entonces, la oportunidad que ella tiene hace precisamente que esta musicalidad que ella necesita expresar logre encontrar una primera, digamos, alianza que le empiece a mostrar cómo poder desarrollar un nuevo lenguaje musical con nuevos recursos musicales también y nuevos recursos de escritura musical. Y eso yo encuentro que es importante que se rescate con el ciclo, porque también muestra la importancia que tiene la voz en la composición de Lenny Alexander. Las obras de ella, si bien hay un trabajo tímbrico con muchas diversas agrupaciones de instrumentos, porque ella lo que sí buscaba era un trabajo tímbrico. De hecho, yo llegué a ella precisamente por el análisis tímbrico de los procesos, de cómo se podían hacer los enganches, y ahí estudiando desde Bruno Maderna, que además también ella estudió con él. Entonces te vas dando cuenta que tienes una referente nacional que ha estudiado con los más grandes exponentes como de la vanguardia musical del siglo XX, y tú dices, ¿por qué estas obras o por qué esta composición no está dentro de la formación académica en la universidad? Y a mí eso fue como lo que me sorprendió, porque como compositor en mi época de estudiante no había referentes de mujeres. Entonces se crea como una aura de que una está haciendo algo muy extraño, muy raro, que no era como lo propio, y en definitiva no es así, porque tú empiezas a buscar, y ahí está el rol súper importante del trabajo que ha hecho Cecilia con tener los archivos de estas partituras en la Biblioteca Nacional, los trabajos que ha hecho Daniela como musicóloga, y sobre todo también de Andreas, de compartir y de tratar de relevar desde su lugar, tanto como familiar directo porque es su hijo, sino que además como la importancia de la música, de que se entienda que no estamos, o por lo menos una no entienda también que es la primera que está haciendo esto, sino que había mujeres antes que lo hacían. Y eso también te reconforta muchísimo. Ahora, respecto de la escritura de Lenny Alexander, yo siempre es una maravilla volver a estudiar, a analizar su obra. Me encanta la expansión interválica que ella tiene y sobre todo la expansión que tiene de los registros. Porque yo conociendo tu registro, querida Catherine Arriola, estaba totalmente sorprendida de cómo, del esfuerzo que tú hiciste de poder llegar a registros que no son precisamente los más cómodos para ti. Entonces yo dije, wow. Entonces, en el fondo, tú dices, hay un trabajo composicional que tiene Lenny que precisamente cuando uno ve el resto de las obras, o yo por lo menos que he analizado bastante de su obra, tú dices, hay una exigencia de altura, que obviamente en los instrumentos uno lo ve, y cuando hace unos enganches, por ejemplo, de notas extremas, uno va viendo como el dibujo que ella busca de esa sonoridad, y claro, y con la voz también busca lo mismo. Entonces, para mí me sorprendió mucho esa plasticidad que se da, sobre todo en el ciclo que cantaste. Y en el de Cristina, a mí lo que me encantó de todo eso, de los tres cantos líricos, primero es como en tan poco tiempo logra una expresividad que es distinta a la que uno podría encontrar de una cantante mezzosoprano. Es como uno siempre piensa como en las típicas arias, ¿cierto? En los solos, pero a mí lo que me gusta es como bueno, debe ser como muy alemana esa expresividad que es como desde otro lugar, es como no, es totalmente opuesta a lo italiano. Entonces, como la intensidad que tú le das a la obra, me parece
que logra dar con esa expresividad que ella buscaba, sobre todo porque yo he estudiado mucho el tema tímbrico y creo que ahí hay un gran trabajo con estos dos cantos que me parece que es muy importante que se den a conocer, porque la obra vocal en Chile creo que está en deuda. Creo que está en deuda con los cantantes y las cantantes, la obra vocal de nuestro país. Creo que hay mucha obra para coro preciosa, hermosa, pero siento que esta búsqueda como de hacer ciclos para estas voces me parece importante. Y sobre todo el rescate de la obra de Leni Alexander, como decía, porque creo que es una compositora que sí es un gran aporte, así como se habla de Vicente Azuar en la música y la electrónica. Creo que Leni Alexander debe ser una mujer estudiada sobre todo por el manejo tímbrico que ella logra en sus obras. Eso. Muchas gracias, Valeria, por tus apreciaciones. Leonora, ¿y a ti qué te pareció que interpretaste los dos ciclos con nosotras? ¿Cómo pudiste ver ese contraste? Bueno, mi apreciación de este par de ciclos es básicamente lo que han dicho las psicólogas, es un lenguaje que como dijiste tú también, aún a pesar de que las obras tienen más de 60, 70 años casi, suena muy nuevo, muy, muy contemporáneo, a pesar de la edad de la partitura, y con eso se demuestra la vanguardia de ella, las ganas de ir mirando hacia adelante, además de, a pesar de estar estudiando con alguien, qué sé yo, no adscribirse a un movimiento X, sino buscar su propio camino original. Sus ciclos están, yo lo que siento, están basados en motivos siempre. Cada canción de cada ciclo tiene un motivo conductor que aparece a cada rato y que va uniendo, va vertebrando la obra alrededor de un gesto interválico, un par de notas o un acorde o qué sé yo, y está muy bien hecho, es muy redondita cada obra, cada miniatura, como dijo Daniela Fulier, es muy redondita porque está vertebrada por estas células que las traspasan, que están presentes durante toda la composición. Es notable la diferencia de escritura de los cantos líricos con Impression. Los cantos líricos son mucho más sencilla dentro de todo, más limpiecita la escritura, más lineal en el piano, me refiero, más lineal, con menos cantidad de notas, menos cantidad de sonido, digamos, por decir algo. Cambia en Impressions, la cosa cambia, se ve mucho más sofisticado la escritura, con un uso del piano, un rango mucho más grande, con mayor rango también dinámico, se toca de repente con fuertísimo 2F, 3F y después baja a 4P, qué sé yo. En cambio en los cantos líricos el rango también de matiz un poquito más acotado, o sea, se nota cómo va evolucionando y va como agrandando su repertorio, su paleta, digamos, de colores y su repertorio de recursos musicales. Pero a pesar de todo, a pesar de esa ampliación, no es un desparramo, digamos, sin orden. Siempre hay gestos y motivos que van vertebrando las canciones y eso se mantiene en su composición, y me parece que es muy bueno porque le va dando unidad a cada una. Quería preguntarles a Andreas y a Ninochka, como viendo desde el lado súper a lo largo del tiempo, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de la difusión de la música de Leni en las nuevas generaciones? Me gustaría partir de repente por Ninochka, que es una directora actual, joven, activa en el ambiente musical de ahora. Muchas gracias, Cristina. Claro que es muy importante la figura de Leni Alexander como compositora nacional, por decirlo de alguna manera más, como de las cosas que importan, este detalle geográfico que importa al momento de enseñar la música a las nuevas generaciones y a todos en realidad.
y también por, obviamente, su importancia en su lenguaje, en su manera de hacer la música. Yo estudiándola me di cuenta ya después de haber salido de la universidad, a mí nunca me la nombraron. Y yo entré a la U el 2010, así que soy más o menos nueva en esto y nunca me la mencionaron. Bueno, la cosa es que su lenguaje, su manera de explotar, por ejemplo, la orquesta, que a mí me interesó mucho su trabajo por su repertorio orquestal, es súper interesante y digno de ser estudiado como orquestación. Como orquestación, también en cuanto a estructura, o sea, de repente la manera en que ella compone es tan especial en cada obra, tan distinto, cómo distribuye las piezas, como la estructura, es impresionante, de verdad que es un método digno de ser enseñado en la academia, y es una pena que no se haga. Muchas gracias, Ninochka. Y acá vamos a pasar a nuestro invitado especial, Andreas, que es un honor tenerte acá en este conversatorio. Y queríamos preguntarte a ti como compositor y también como hijo de la maestra Leni, ¿cuál crees tú que es la importancia de la difusión de la música de Leni en las nuevas generaciones? Bueno, antes que nada quiero agradecerle la invitación y decir que me pone demasiado contento escucharlas a ustedes hablar sobre Leni, por supuesto, y me he dado cuenta que no solo por este lado, sino que por otro lado me han llegado también peticiones, o sea, gente que está grabando. O sea, siento que hay un interés creciente desde hace unos años en la obra de Leni, y eso, obvio, me colma de alegría, y creo que se lo merece, pero igual me siento orgulloso, digamos, que eso suceda, y ella estaría, digamos, también feliz, porque de alguna manera ella muchas veces se sintió, yo creo que le pasa a muchas mujeres, si no a todas, que frente a situaciones idénticas, por el hecho de ser mujer, ocupan un lugar distinto, ¿no? Cuando una mujer dice algo, una verdad, dicen que es exagerada, y el hombre diciendo la misma frase dicen que acertado, ¿no? Entonces yo creo que Leni, de alguna manera, y eso también sería digno de investigarse en algún momento, digamos, por alguna mujer creo que tiene que hacerlo, cómo su ser mujer, digamos, la influenció también o le produjo también un problema, o tenía que luchar con eso desde cosas muy, muy, muy cotidianas, subjetivas. Me acuerdo, no sé, un ensayo con la de una obra orquestal, no me acuerdo cuál, con la orquesta sinfónica. Llovían los chistes fáciles, machistas, desde los atriles, digamos, no de todos, no, pero sí de algunos que hacían, digamos, que la denigraban un poco. Incluso encontré yo dentro de sus cartas una carta de disculpa del encargado de la Orquesta Sinfónica de esa época por el trato que recibió. Anécdota, pero que dan luz sobre su condición de mujer y también su condición de migrante, ¿no? Muchas veces era como la gringa rara, media loca, o era fácil, digamos, encasillarla de alguna manera para como desvalorizarla un poco. Porque yo creo que también en el ámbito cultural, musical, el machismo también se hace presente, ¿no? Y más aún en esa época, donde ni siquiera existía la reflexión al respecto. Bueno, pero me gustaron mucho escuchar diferentes cosas. Tendría comentarios para cada una de las intervenciones de ustedes, desde que mis recuerdos de infancia, la Leni escribiendo sobre papel transparente sus partituras, o acompañándola al conservatorio, donde le entregaba sus manuscritos a las señoras que de manera casi como esclavas, con una caligrafía que Sibelius podría envidiarles,
escribían, digamos, las partes y las partichelas, pero así de una manera preciosa, y después había que revisarlo. O sea, era todo un trabajo enorme. Bueno, o sea, habría tantas cosas que recordar. Y a propósito de Frefoke y lo que decía Daniela, Frefoke también fue alumno de Anton Webern, que es uno de la Escuela de Viena. Fue durante varios años el alumno. Entonces, en el fondo, Leni recibió de manera directa la herencia de la Escuela de Viena, o sea, Schoenberg, Webern y Alban Berg, ¿no? que representan no solo la música dodecafónica, sino después que da curso a la cuestión serial, etc. Que creo que por ahí se distanció también de Frefoke cuando empezó a abandonar la música, primero atonal, dodecafónica, y después abandonó la música dodecafónica. Pero fue un entrañable maestro durante toda su vida. Pero quiero terminar diciendo que realmente soy un agradecido de toda esta labor y el interés además muy de jóvenes músicas y compositoras, intérpretes, investigadoras que están ahí detrás de la obra de Leni Alexander y que le van a dar el lugar y que ya se lo están dando, digamos, que se merece. Bueno, ya para dar por finalizado este conversatorio, agradecer nuevamente la presencia de cada uno, que es fundamental para el propósito de esta cápsula educativa, y vamos a seguir entonces en la senda de rescatar la obra de la maestra Leni, que va a ser un legado importante de poder darle el lugar que merece. Muchas gracias a todos por la participación.